Otro tipo de problemas, también muy típico para resolver mediante ecuaciones de primer grado, es el que nos dan figuras geométricas. Este dice, la base del rectángulo es doble que su altura. ¿Cuáles son sus dimensiones si el perímetro mide 30 centímetros? Vale, yo lo primero que haría en este caso sería dibujar el rectángulo, que siempre nos ayuda el verlo. Y dice, la base del rectángulo es doble que su altura. Bueno, por si alguien tiene dudas, esto es la base y esto es la altura. Por lo tanto, yo siempre utilizo en todos los problemas un pequeño truco, y es que le doy el valor de la incógnita x a el número que pienso que va a ser el menor, que pienso o que sé, según el enunciado, que es el menor. Si la base del rectángulo es doble que su altura, la altura evidentemente es más pequeña que la base, por lo tanto le voy a dar el valor x a la altura. Porque eso nos va a facilitar, darle el valor x al número menor, nos va a facilitar que no nos aparezcan fracciones en las ecuaciones. De todas maneras, le podéis dar valor x o a la altura o a la base, sin problema. Si se lo damos a la altura, dice la base es doble que su altura. Por lo tanto, la base será 2x, ¿vale? Ya tenemos que esto vale 2x y esto vale x. Siguiente, dice cuáles son sus dimensiones, o sea, qué vale x y qué vale 2x, si el perímetro mide 30 centímetros. El perímetro, si os acordáis, era la suma de sus lados. Y nos dice que el perímetro mide 30 centímetros. Ahora que ya tengo los datos, planteo la ecuación. Como el perímetro va a ser la suma de sus lados, si esto mide x, esta altura evidentemente también mide x. Y si la base mide 2x, esta de aquí también. ¿De acuerdo? Entonces la suma de los lados nos va a dar 30 centímetros, porque eso es el perímetro, la suma de los lados. Por lo tanto, puedo hacer lo siguiente, o sumar x más 2x más x más 2x igual a 30, o decir 2 veces la altura, 2 veces x, más 2 veces la base, 2 veces 2x. 2 veces la altura y 2 veces la base me va a dar 30 centímetros. Y ahora resuelvo la ecuación. Esta multiplicación sí que la puedo hacer, 2 por 2, 4, 4x, se nos quedaría 2x más 4x igual a 30. 2x más 4x, 6x. 6x igual a 30. X es igual a 30 partido 6, x es igual a 5. ¿De acuerdo? Y ahora siempre voy a ver qué me preguntaba el problema. El problema me preguntaba cuáles son las dimensiones si el perímetro mide 30 centímetros. X era la altura, como x nos da 5, ya sabemos que la altura son 5 centímetros, ya tengo una de las dos soluciones, y la otra dimensión del rectángulo era la base, que es el doble de x. ¿De acuerdo? Será 2 por 5, que nos da 10 centímetros. Y así tendríamos resuelto el problema. A continuación vamos a hacer otro problema un poco diferente, pero que al final siempre es lo mismo. Planteamos los datos, buscamos la igualdad que traduce el enunciado y luego pues resolvemos la ecuación y vemos cuál es el resultado que nos pedían. Este dice, se distribuyen 400 bolsas en 3 urnas. Sabiendo que la primera tiene 80 menos que la segunda, 80 bolsas menos que la segunda, y la segunda tiene 60 menos que la tercera, averigua cuántas bolsas tiene cada una de las urnas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos 400 bolsas, que las van a poner en 3 urnas. Y nos dan datos luego de cada urna comparando con el número de bolsas que tiene respecto a las otras urnas. Entonces, lo primero que haría yo sería distribuir los datos en una pequeña tabla o, bueno, como vosotros queráis. Yo lo haría, pues eso, en una pequeña tabla. Y pondría cuál es la urna y cuál es el número de bolsas que tiene cada urna. ¿De acuerdo? Urna nos dice que está la primera, la segunda y la tercera, así que las voy a llamar así, primera urna, segunda urna y tercera urna. Y en la primera tiene 80 menos que la segunda y la segunda 60 menos que la tercera.
Entonces, según lo que había explicado en el problema de antes, yo le voy a dar el valor de la incógnita x se lo puedo dar a cualquiera, pero se lo voy a dar al menor, a la urna que menos bolsas tiene. ¿Cuál será el menor número de bolsas? Pues el de la primera, porque tiene 80 menos que la segunda y la segunda tantas menos que la tercera. Entonces le voy a dar el valor x a la primera urna. Y a continuación me voy a la segunda urna. Dice, la primera tiene 80 menos que la segunda. Por lo tanto, la segunda va a tener 80 más que la primera. Por lo tanto, la segunda tiene las de la primera más 80. De esta manera se cumple que la primera tiene 80 menos que la segunda. Y ahora dice, la tercera tiene 60 menos que la segunda tiene 60 menos que la tercera. Entonces la tercera va a tener 60 más que tenía la segunda. Por lo tanto, la tercera va a ser lo que tenía la segunda más 60. ¿De acuerdo? Luego lo volvéis a ver, lo volvéis a releer y a entender por qué hemos hecho esto. ¿De acuerdo? Pero aquí nos daba la diferencia de bolsas entre una urna y la siguiente y lo que hemos ido añadiendo son esa diferencia de bolsas, se la hemos ido sumando. En realidad esta de aquí se nos quedaría como x más 80 más 60 más 140. ¿De acuerdo? Y ahora, el número de bolsas total también nos lo dan y ese dato no nos lo podemos olvidar, que son esas 400. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué puedo hacer? Si yo sé qué bolsas hay en cada urna y que en total suman 400, sumo las bolsas que hay en cada urna y me tiene que dar 400. Y con eso puedo hacer una igualdad, una ecuación. Primera urna más las bolsas de la segunda urna más las bolsas de la tercera urna nos dará 400 bolsas en total. Lo que tiene x lo dejo a una parte, lo que no lo paso a la otra y se nos queda x más x más x, 3x, y a la otra parte 400 menos 80 nos daría 320, ¿de acuerdo? Y ese 320 le vamos a restar 140. Por lo tanto, se nos queda 320 menos 140, 180. Y ahora, 180 dividido entre 3 nos da 60. ¿De acuerdo? Ya tenemos la solución de la ecuación. Y ahora, ¿qué nos pedía el problema? Averigua cuántas bolsas tiene cada una de las urnas, ¿de acuerdo? Entonces, si x es 60, la primera urna tiene 60 bolsas, porque x es 60. Ya tengo una de las soluciones. Siguiente urna, tiene 80 más que la primera. 60 más 80, simplemente sustituyo 60 donde la x. 60 más 80 y nos da 140 bolsas. Y aquí tendríamos 60 más 140, 60 más 140 y esto nos da 200 bolsas. Si lo queréis comprobar si está bien o no, simplemente como tiene que sumar 400 bolsas en total, lo sumáis 200 más 140 más 60 y nos dan esas 400 bolsas. Bueno, me gustaría que os hubiera quedado claro sobre todo cómo plantear, cómo plasmar los datos y pasar del enunciado a esas expresiones algebraicas que luego nos dejarán que hagamos la ecuación.